Bienvenidos. En este video hablaremos sobre la discriminación a la mujer en el ámbito laboral, cómo se alinea con los esquemas sociales tradicionales y qué leyes se han creado para su protección, aspirando así a que la realidad evolucione en una sociedad más igualitaria para todos. Pero antes, un poco de historia para contextualizar. Desde la antigüedad y hasta el siglo XIII, en la Argentina las mujeres no podían ejercer labores por fuera de su hogar ni de manera registrada. Históricamente se les han asignado las tareas de cuidado, crianza y servidumbre del hogar no remuneradamente. Para mediados del siglo XIX en la Argentina, unas 140.000 mujeres eran costureras, lavanderas, planchadoras, entre otros. Se hallaba la idea de que los salarios de los varones debían ser suficientes no solo para su propio sostén, sino también para el de una familia. Por el contrario, los salarios de una esposa se suponía que no debían superar lo suficiente como para su propio sustento. La legislación protectora de las mujeres, desde las primeras leyes fabriles hasta finales del siglo XIX, en los países de desarrollo industrial, concibió a las mujeres como inevitablemente dependientes y a las mujeres asalariadas como un grupo vulnerable, necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo. Gracias a la lucha de las organizaciones feministas y la ganancia de nuevos derechos, esto fue cambiando. En el año 1885, Elida Paso se convirtió en la primera mujer graduada de la universidad, marcando así un hito en la instrucción superior de mujeres. En el año 1924 se dictó el régimen legal de trabajo de mujeres y niños mediante la Ley 11.317, que reglamentaba el trabajo femenino e infantil y establecía que las mujeres no podían trabajar más de 8 horas diarias. Incluye también la prohibición de despedir mujeres embarazadas y se incorporó la licencia para amamantar y la obligación de las empresas de tener guarderías. Poco después, en el año 1926, se da una ampliación de los derechos de la mujer mediante la Ley 11.357, la cual establece que toda mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad de ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre. Llegado el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se ratificó la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Había sido aprobada en el año 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La misma consta de 30 artículos en los que se define explícitamente la discriminación contra las mujeres y establece una hoja de ruta de acción nacional para poner fin a tal forma de discriminación. La Convención se centra en la cultura y la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. También establece un programa de acción para poner fin a la discriminación con razón de sexo. Los estados que ratifican el convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, promulgar nuevas disposiciones, establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar una protección eficaz contra la discriminación a la mujer practicada por personas, organizaciones y empresas en todas sus formas. En el año 2009 se sanciona la Ley de Protección Integral a las Mujeres, número 26.485, mediante la cual se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Enumera la violencia doméstica, institucional, laboral, obstétrica y mediática. Estos son solo algunos de tantos hitos y derechos ganados a lo largo de la historia de las mujeres. Aún así, al día de hoy todavía encontramos muchos casos en que estos derechos se ven vulnerados. Los invitamos a escuchar a nuestras entrevistadas y las leyes que las protegen como víctimas de discriminación. Bueno, la primera pregunta sería si trabajás o trabajaste. Sí, trabajé. Hace un tiempo estuve trabajando en una empresa. Eh, ¿Podés escribir alguna situación en la que hayas vivido o sido testigo de discriminación laboral? No estoy segura si califica como discriminación laboral, pero sí como situaciones de acoso que me hicieron sentir incómoda por parte de un compañero. Y respecto a esa situación, ¿qué consecuencias tuvo? No, ninguna. No recurrí a ningún superior ni nada y tuve como que mostrarme supongo que más firme y contestar cortante o evitar tipo estar en el mismo lugar que esta persona y eso eventualmente dejó de molestar. La primera pregunta es, ¿trabajas o trabajaste? Sí, trabajé. Muy bien. ¿Puedes describir alguna situación en la que hayas vivido o hayas sido testigo de discriminación laboral? Viví una situación de acoso por parte del cliente, en donde uno se siente feo cuando te preguntan cosas que básicamente para la atención al cliente no van. En esto mi jefa, me dijo, bueno, tenés que cambiarte, no te vistas de tal forma, porque, bueno, para no llamar la atención. Es así, o no respondas o decís que estás casada o tenés hijos y ya está. Ahí cortame, ser fría. ¿Qué consecuencias tuvo eso en vos? Y bueno, aceptar porque la sociedad está así ahora. Los hombres son así y bueno. Tal como vimos en los videos anteriores, nuestras dos testigos sufrieron acoso laboral. En el primer caso, nuestra testigo, tal como ella misma menciona, trabajaba en una empresa donde su compañero de su mismo rango jerárquico realizaba acciones que a ella la incomodaban. En el segundo caso, nuestra testigo trabajaba en un kiosco donde era habitual que un cliente vaya y le pregunte de su vida privada, lo cual ella misma recurrió a su jefe directo y tuvo como respuesta que la vestimenta no era adecuada a su labor
y que invente que es madre y está casada. Ella sufrió acoso por parte del cliente y violencia por parte del jefe directo, lo cual esto está totalmente naturalizado y no tenemos la dimensión de la gravedad que tiene esto. Tras estos casos tenemos el convenio 190 de la OIT, que establece que todos los trabajadores tengan un trabajo libre de acoso y de violencia, en especial las mujeres, ya que somos las más vulnerables en este ámbito laboral. De ellos se desprenden 3 artículos, 1, 2 y 3, tal como vamos a ver en pantalla, que protegen a los trabajadores en el ámbito laboral de sufrir acoso y violencia. Por otro lado tenemos la ley 26.485, que como objetivo tiene promover y garantizar el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia. Y quien viole esta ley será sancionado. Tras esta ley se desprenden 3 artículos, 4 y 5 y 6, lo cual también vamos a ver en pantalla, y definen los diferentes tipos de violencia, pero en este caso hablaremos de la psicológica. Esta ley tiene en común que aparecen todos los casos de discriminación que tenemos en este video, ya que todos nuestros testimonios sufrieron acoso, discriminación y violencia en el ámbito laboral. ¿Trabajás o trabajaste? Sí, trabajé siempre en roles dentro de lo que es el área de recursos humanos. Uno de los últimos trabajos fue como coordinadora corporativa de empleos. ¿Podés describir alguna situación en la que hayas vivido o sido testigo de discriminación laboral? Sí, en el transcurso de mi carrera profesional fui transitando, no directamente hacia mí, pero sí fui transitando diferentes experiencias en cuanto a lo que fue discriminación. Se me ocurren como ejemplos en lo que tenía que ver en su momento con estudios preocupacionales. En la empresa donde estaba, cuando el test de HIV daba positivos, no ingresaban. Test de embarazo positivo tampoco. Y otra experiencia dentro de lo que es un área de empleos, me ha sucedido en varias oportunidades que jefes de áreas, por un pensamiento tal vez subjetivo en la gestión, frente a una posición que era indistinto el género, preferían o querían directamente, siendo inflexibles en la decisión, hombres en las posiciones, o porque había muchas mujeres, o porque consideraban que las mujeres podrían traer cierto nivel de conflicto interpersonal, o bien que en algunos casos se hacían preguntas que al día de hoy sí resultan discriminatorias, como por ejemplo la proyección personal de formar una familia o de agrandar una familia, que eso representaba un futuro posible embarazo, y tal vez jugaba en contra a la hora de tomar una decisión en la elección de esa persona, aún así siendo un perfil que era un fit para el rol que necesitaba. Creo que esos son los puntos más importantes. Sí, reconozco que en el transcurso de los años fue modificándose este tipo de situaciones y hay mucha mayor integridad. Otro análisis en lo que es el ingreso de personas con el test de HIV, que hoy en día la mayoría de las empresas no lo hace. Y sí, también positivamente he vivenciado situaciones en donde embarazadas o bien mamás primerizas que aún están con la licencia por maternidad o un periodo de lactancia que implica menos cantidad de horas de trabajo, aún así ingresan a las empresas. Esta particularmente la destaco porque son acciones muy puntuales de discriminación y que también hago referencia porque fue hace aproximadamente 10 años atrás, y es importante también destacar que en el trayecto de este periodo se fue modificando, por suerte, ese tipo de situaciones de discriminación. Y otra de las cosas que se me ocurre como para compartirte es también cuando uno publicaba en su momento en portales web o un aviso, se definía de un rango de edad determinado, y eso generaba discriminación porque decían hasta 30 años, entonces dejabas afuera todo tipo de perfiles que podrían ser muy buenos y que por edad quedaban afuera de un proceso, o sexo masculino, sexo femenino, que generaba también situaciones de discriminación. Hoy en día ese tipo de avisos no suelen aparecer, por lo menos en las empresas más grandes o corporativas.
ya casi te diría como que está fuera de lo que es el mercado donde te empleas, en las publicaciones de ese tipo. ¿Trabajás o trabajaste? Sí, trabajé. Trabajé en Banelco cuando hicieron la actualización de archivos. ¿Podés escribir alguna situación en la que hayas vivido o sido testigo de discriminación laboral? Sí, en un momento yo trabajaba por contrato de 4 o 6 meses. Y me contrataron 2 veces así, por 6 meses, paraba 2 meses y volvían a contratarme 6 meses más. A la tercera vez que me contrataron, yo a los 3, 4 meses me quedé embarazada y al cuarto mes, no, al quinto mes más o menos, tuve un accidente no laboral, sino en horario laboral, que tuve, no un accidente, sino me pusieron una férula por tener una tendinitis, no podía movilizar el brazo. Y como tenía que viajar, me dijeron que me tome esos días para mejorarme y después cuando terminando esos días que me habían dado, que ya me tomé la licencia por maternidad. Y mi contrato vencía en noviembre. Y cuando venció, me pagaron todos esos meses, bueno, que no estuve yendo, y como una indemnización, pero después no me renovaron nunca más. ¿Y ellos estaban notificados de tu embarazo? Sí, a los 3 meses y medio, 4, que fue cuando yo me enteré, los notifiqué. Los hechos que cuenta la primer testigo que trabaja en el área de recursos humanos en una empresa demuestran claramente la discriminación que existe hacia la mujer en la búsqueda al ámbito laboral. Por un lado tenemos la discriminación en sí sobre la mujer, debido a que la empresa básicamente pedía explícitamente que para determinados puestos laborales no se contraten mujeres, sino que se contraten hombres, cuando en realidad la actividad puede ser realizada por cualquiera de los dos géneros tranquilamente. Y lo discriminatorio estaba en el motivo que se les daba. Que justamente el motivo que se le daba a ella para que busque a hombres para ese puesto laboral era que las mujeres eran muy conflictivas y generaban conflicto, por lo que básicamente no era bueno contratarlas. Eso es un motivo totalmente discriminatorio hacia la mujer. Después había otro motivo, como por ejemplo la edad, ya que la edad juega un rol importantísimo en la búsqueda laboral que no debería ocurrir, porque esto dificulta a las personas que tienen mayor de determinada edad, no pueden conseguir trabajo debido a esta dificultad que les genera que en determinados puestos se busca determinado rango etario, y si no te contratan dentro de ese rango etario, básicamente no te contratan. Y otro motivo de discriminación es este preocupacional que realizan algunas empresas. Si bien la testigo como cuenta, hoy en día eso por suerte fue avanzando y ya no es tan común realizarlo, en su momento eso era claramente una situación de discriminación, debido a que a las personas que les daba la enfermedad HIV positivo no eran tomadas para el puesto laboral, al igual que a las personas que les daba test de embarazo positivo. Claramente estas situaciones de discriminación son situaciones que no cumplen con el convenio 111 que fue ratificado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que explica que se debe estar en contra de la discriminación y debe existir una igualdad de trato y una igualdad de oportunidades para la búsqueda laboral. Esta situación también se relaciona con el segundo testimonio, que el segundo testimonio trata ya sobre una situación en la que el contrato no fue renovado por la situación justamente del embarazo. Era una mujer que, tal como explica, tenía un contrato que se lo iban renovando, y al notificar justamente a los 4 o 5 meses de embarazo que notifica la empresa, justo también se le suma una lesión que es una tendinitis, y por ello le dan los días de licencia médica sumados a los 45 días que se les da a las mujeres, tal como dice el artículo 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, de licencia por maternidad. Y una vez que se vence el contrato, no es renovado. Esto se puede también relacionar con el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo, que justamente dice que se debe suponer que el empleador, al despedir a una mujer en esos 7 meses y medio previo al parto y 7 meses y medio posteriores al parto, se debe suponer que el despido fue justamente por la razón de la maternidad, y eso es una discriminación. Es por esto que justamente el segundo testimonio entra dentro de ese plazo, y si bien no fue una situación de despido en sí, la no renovación del contrato habla claramente de un hecho de discriminación. Todas estas situaciones también se pueden relacionar, como ya anteriormente hemos explicado, con la Ley 26.485, que explica y desarrolla, menciona las situaciones de violencia laboral contra la mujer, y que se debe establecer la estabilidad del puesto
por razones de sexo y maternidad y edad, o sea, algo que en estas situaciones no se cumple. Hola, contanos, ¿cómo te llamas? Y decinos si trabajas o trabajaste. Hola, mi nombre es Lilian y trabajé. Trabajé toda mi vida a la par que crié a mis 3 hijas. En este momento y hace ya tiempo me encuentro sin trabajo. Después de los 40 años me empezó a costar más conseguir trabajo. Estudié, entre otras cosas, acompañante terapéutico. En su mayoría un rubro ocupado por mujeres. Después me enfermé y no me fue posible continuar. Actualmente me dedico a mi emprendimiento con el cual trabajo desde casa, ya que he mandado muchos currículum y ni siquiera me llaman a entrevista. Incluso con años de experiencia como tengo, he mandado trabajos a empresas de conocidos y siempre me entero que toman a personas más jóvenes. Mi último trabajo fue secretaria en una empresa y había un periodo de prueba y habían tomado una chica de 24 años y a mí. Empezamos el mismo día, hacíamos el mismo trabajo. Es más, ella venía a pedirme cosas a mí porque no las entendía, yo se las resolvía y 3 días antes de quedar efectiva me dijeron que bueno, que decidían quedarse con ella porque era más joven y bueno, yo a veces, la gran mayoría de los días, me tomaba solamente 20 minutos para comer, para poder sacar el trabajo del día a día y que no quedara para nada para el otro día pendiente, ni respuestas de mail, ni nada. Y bueno, ella se tomaba de repente más de 1 hora, bajaba varias veces al comedor a tomar café, etcétera, etcétera. Pero bueno, la prefirieron a ella, me dijeron que mi trabajo era excelente, que no tenían nada que objetar, pero que ella era más joven. La discriminación laboral por edad es mucho más frecuente de lo que pensamos. Como acabamos de escuchar en este testimonio, podemos observar que Lilia, a través de su vida, ha tenido varios empleos, pero una vez cumplió los 40 años, se le complicó demasiado conseguir uno nuevo. En su último empleo como secretaria, en un momento de prueba, a ella la descartaron justamente porque su compañera, que era más joven, era tal vez mejor para la empresa, cuando las dos cumplían la misma función, cumplían las mismas tareas y no había ningún tipo de diferencia. Este tipo de discriminación laboral por edad atenta contra el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, que especifica que se prohíbe cualquier discriminación por edad. También el artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde dice que el empleador debe garantizar la igualdad de trato. Es decir, todos los trabajadores y trabajadoras deben ser tratados iguales. Y la ley 24.576 establece condiciones igualitarias de acceso y trato para todos los trabajadores y trabajadoras. La primera pregunta es, ¿trabajás o trabajaste? Sí, trabajo como secretaria en un instituto terciario de medicina. Al momento de la entrevista, ¿consideraste que te preguntaron algo que no tenía que ver con el ámbito laboral en sí? Sí, yo tuve una entrevista con la directora de estudios y el rector. Ellos me hicieron una serie de preguntas personales y entre ellas me preguntaron si yo tenía novio. Yo respondí que sí y me preguntaron si a mí me gustaría ser madre. A lo que respondí que en un futuro me encantaría, que ahora no estaba en mis planes, pero que en un futuro no lo descarto para nada porque me gustaría. Y ahí el rector me dijo que yo me tengo que cuidar, que soy muy chica, que no estaría bueno que yo sea madre, que es una gran responsabilidad y que tengo que ser consciente respecto a eso. ¿Crees que fue correcta esa pregunta? ¿Y qué opinas al respecto? En una primera instancia no lo vi mal, no lo vi como algo raro. Aparte fue mi primera entrevista laboral, así que lo tomé como algo normal que siempre se preguntaba. Y para nada pensé que tal vez mi respuesta podría influir en la decisión de que me contraten o no.
Hasta me atrevo a decir que tomé lo que me dijo el rector como un consejo de persona a persona. Es decir, lo que me dijo acerca de mi deseo futuro de ser madre y la responsabilidad que conlleva eso. Sin embargo, luego al empezar mi carrera de relaciones del trabajo y, por ejemplo, estar en Derecho Laboral 1, me di cuenta que esas preguntas son inapropiadas, incorrectas, porque no influye en mi actividad laboral que yo sea madre o tenga un novio, porque esas son preguntas interpersonales que no tienen nada que ver con el labor que yo ejerza. Bueno, a partir del video sobre mi entrevista que acabamos de ver, me gustaría aclarar un par de cuestiones. Para empezar, yo al ser un ser humano tengo derechos humanos, y entre esos derechos humanos tengo el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad o privacidad sostiene que todo ser humano tiene derecho a mantener su vida privada y no está obligado a darla a conocer. Es decir, que si yo en la entrevista laboral no hubiera respondido acerca de si Noara quiere ser madre, hubiera estado perfecto, porque tengo el derecho a mantener mi vida privada y que nadie que yo no quiera sepa acerca de ella. Por otra parte, el artículo 16 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y todas las personas deben ser aceptadas en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Es decir, que en el caso de que yo hubiera respondido que me gustaría ser madre en un futuro, y no me hubieran contratado por dicha razón, se estaría violando el artículo 16 de la Constitución Nacional. Porque yo como persona tengo el derecho a poder ejercer un empleo sin otra condición que no sea que yo tenga ganas de ejercerlo. Así que eso me parece importante destacarlo. Y este derecho a mi intimidad y a mi privacidad también está sostenido por el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, por otra parte, me gustaría decir que detrás de la pregunta que realizan los empleadores acerca de si les gustaría ser madre, hay un único mensaje, que es que ellos consideran que en un futuro, si yo soy madre, voy a traer un problema o un inconveniente para la empresa. Y eso es totalmente erróneo, porque que yo sea madre o que quisiera ser madre no tiene nada que ver con las cualidades o el desempeño que yo puedo ejercer laboralmente frente a determinadas actividades. Que yo sea madre no condiciona para nada mi responsabilidad frente a un trabajo y mi capacidad de desenvolverme frente a un trabajo. Entonces, para mí en una entrevista laboral justamente tienen que enfocarse en preguntar esas cuestiones. ¿Cómo me desempeñaría yo frente a posibles inconvenientes en la búsqueda de soluciones? ¿Cómo me desenvolvería frente a determinadas actividades y demás? Así que me parece como que hay ciertos estereotipos en la sociedad que hacen que haya una desigualdad entre hombres y mujeres, una diferencia entre ambos géneros, y entonces esto hace que la mujer esté de cierta manera en inferioridad de condiciones y sea más propensa, por ejemplo, a sufrir situaciones de discriminación laboral. Y esto demuestra que como sociedad aún sigue habiendo estereotipos que marcan esa desigualdad. ¿Cómo estás? Te consulto, ¿trabajas o trabajaste? Sí, tuve varios trabajos distintos a lo largo de los últimos años. ¿Hubo alguno de esos trabajos en donde hayas sentido discriminación hacia algún compañero o compañera o hacia vos? Sí, trabajé en particular en un call center en el 2020. Yo empecé a trabajar en noviembre del 2020 en este call center. Yo tenía 20 años en este entonces y era una de mis primeras experiencias laborales. Al principio te mostraban que era la mejor empresa del mundo con posibilidades de crecer si uno siempre tenía la disposición. También cabe decir que teníamos un sueldo base de 10.000 pesos y que el resto solamente se conformaban de las comisiones por las ventas. Por ende, vender era súper importante. La verdad es que no era fácil vender el producto, eran cursos que se vendían, pero no era muy fácil por el hecho de que estaban muy vinculados a temas con estafas. Hay muchos foros en internet que decían eso. Entonces la gente de repente buscaba referencias y aparecía que era una estafa y vos tenías que convencer al cliente de que no. Eso hacía muy difícil la venta, aprender, era muy difícil después formarte el sueldo.
Cuando yo empecé a trabajar fuimos 6 personas las que ingresamos, 3 chicas contando a mí y 3 chicos más. No había pasado ni un mes y a los chicos ya tenían un vínculo bastante grande con los team leader o con el supervisor. Todos entramos en igualdad de condiciones sin tener una experiencia previa muy buena o ninguna experiencia previa. A este grupo de chicos que había empezado junto conmigo y tenía buena relación, no le daban los mismos datos que a todos nosotros. A usted daban datos todos los días para que llames y vendas, y a nosotras de repente siempre nos daban los mismos datos toda la semana, y a este grupo de chicos no. Todos los días les daban datos buenos y datos que era más fácil convertirlos en ventas y por ende tener un mejor sueldo. En ese siempre fue bastante disparejo el tema de los datos al tener una mejor relación. Al mes y medio de haber empezado, uno de estos chicos ya era superior mío y también no le daban los mismos tratos que a nosotras en el sentido de que nosotras teníamos que llegar totalmente puntual, no pasarnos del break ni nada, porque si no nos empezaban a descontar del sueldo base. Y estos chicos siempre llegaban tarde o faltaban o no estaban la cantidad de horas necesarias en las líneas y a ellos no le pasaban nada, no tenían ninguna consecuencia ni castigo económico. Mientras que a nosotras sí se nos exigía el doble. Un tiempo después, el supervisor viene a hablar con nosotras y nos dice que si estamos más predispuestas a estar con él, nos iba a ir mejor con el tema de los datos y con las ventas. Dándonos a entender que si nosotros queríamos estar o hacerle alguna clase de favor sexual, nos iba a dar datos más potables y nos iba a ir mejor. Nosotras al decir que no, se empezó a notar mucho más la diferencia de las personas que sí accedían a hacer esa clase de cosas o que le brindaban cierta clase de sustancias o al supervisor. Se notaba mucho la diferencia con la clase de ventas o mismo los tratos. A nosotras de repente nos trataba bastante mal, al punto de que yo a veces muchas veces salía llorando del trabajo por esa injusticia y todo. En esas situaciones estuve trabajando aproximadamente 4 meses, hasta que una de mis compañeras tuvo COVID y la hacían ir a trabajar igual, poniéndonos a todos en una situación, la verdad, que bastante vulnerable, a la cual yo preferí quedarme en casa, porque también presentaba síntomas, y al no reincorporarme al trabajo, fue en ese momento donde yo presenté la renuncia y no fui nunca más a ese lugar a trabajar, ni siquiera reclamé el sueldo que me correspondía ese mes. La primera pregunta es, ¿trabajás o trabajaste? Trabajé como data entry en una empresa de renombre apenas recibida. ¿Puedes describir alguna situación en la que hayas vivido o sido testigo de discriminación laboral? Sí, cuando yo estaba trabajando, mi jefe directo me evitaba la información, no me compartía información para hacer la tarea como corresponde, participar de reuniones, copiadas en los mails, sí. ¿Qué consecuencias tuviste? Bueno, no, terminé renunciando porque la verdad que la pasaba muy mal las 8 horas de la jornada laboral. Bueno, estas dos entrevistas se conectan fuertemente ya que el empleador debe tener igual trato para con todos sus trabajadores sin importar su identidad. Entonces se va a detectar o se considera un trato desigual cuando aparece este tipo de situaciones o se produzcan discriminaciones relacionadas al sexo o el género, como es en estos casos. Entonces, para aclarar lo que debe o las obligaciones que debe tener el empleador, es que además de brindar una remuneración al trabajador, el empleador también debe brindar seguridad, confort y sanidad. Para ello debe adoptar conductas para cuidar su integridad psicofísica. El empleador también, en este caso, tiene la obligación de prevenir y eliminar la violencia laboral para resguardar los derechos fundamentales de las personas que trabajan y para poder proteger contra todo tipo de acoso, maltrato, abuso o discriminación en el trabajo. Entonces, para esto debe establecer códigos de conducta o buenas prácticas laborales, entre muchos otros mecanismos que tiene que adoptar. Entonces, la violencia laboral en situaciones recurrentes son sostenidas en el tiempo y muchas veces naturalizadas, como en el caso del mobbing o el acoso laboral o psicológico, que tiene como característica diferencial a la violencia física, que en no deja señales o marcas visibles o externas, sino que por lo general la persona es seleccionada como un objetivo de este maltrato, que comienza desde lo verbal y desde los modos, y no toma conciencia de que esta persona o de que ella misma está sometida a estas situaciones que están destinadas a que se derrumbe anímicamente o psicológicamente, hasta que ya no pueda soportar más la situación
como en el caso de las entrevistadas. Y particularmente en el caso del call center, en este caso en particular, la trabajadora sufrió, además de todo lo anterior mencionado, violencia sexual. Que estos son estereotipos basados en el sexo o género, que hace que existan prejuicios sexistas al evaluar el trabajo ejecutado por mujeres. Esto ya implica discriminación y por lo tanto promueve situaciones de desigualdad de poder. Como pudimos ver a lo largo de los casos y leyes mencionados, todos tienen en común la discriminación y la violencia con razón de género. Es muy importante mencionar que el hecho de que sucedan en espacios laborales significa que existen y están presentes en las raíces de la sociedad. También, como pudimos ver en el marco histórico de la lucha de las mujeres, podemos entender el origen de estos estereotipos o de visiones técnicas del trabajo y cómo lo cultural y tradicional debe ser no solo cuestionado, sino también por qué es tan importante seguir trabajando para erradicarlo. Lo cual se ve dificultado por la naturalización de los hechos, incluso culpando a las víctimas o disfrazándose de tal manera que hasta se vuelve difícil detectar estos actos de discriminación. La mejor manera de poder lograr esto es amparando mediante leyes y con educación y conciencia social y de género. Aún así, y cada vez más por suerte, hay empleadores que fomentan espacios de trabajo inclusivos y dignos, abriendo las puertas a todo el que desee brindar su fuerza de trabajo sin más petición que sus capacidades técnicas, con compromisos sociales transversalmente. Hemos logrado mucho, pero también queda mucho por alcanzar para lograr la verdadera igualdad.